Hola comunidad de México Inexplicable, yo soy Tony y hoy te contaré la extraña situación que vivieron 4 chamacos mexicanos que estaban de visita en el pueblo de su abuela y fueron parte del increíble escape de una pequeña criatura que estaba condenada a morir por el frío del invierno. Esto les ocurrió en diciembre por los poblados periféricos del Nevado, donde cuando el tiempo apremia puede caer una buena nevada y tú la puedes disfrutar desde la comodidad y calientito de tu hogar. Pero no fue el caso de este ser, al que llamaremos el mono flaco. Todo comenzó cuando 2 primos estaban de visita con la abuela paterna en ese pueblo en Toluca, y les encantaba ir, porque la vida de pueblo les fascinaba, por toda la naturaleza que los rodeaba. Esto sucedió a mediados de los 80s, por ende, los niños no les interesaban los videojuegos, pues aún no los conocían, y preferían estar jugando la pelota, en la bicicleta, o ir a explorar al bosque adentro, donde con una buena resortera y puntería, se podían perder horas buscando qué animal tirar desde las ramas. Una mañana no fue la excepción, y después de desayunar, se fueron al bosque a andar de vagos como siempre. Una noche anterior estuvo buena la nevada, y se había tapiado bastante el hielo, pero los primos de ciudad se sentían bien cuidados por los primos del pueblo, que sabían moverse bien entre los senderos, los árboles, sabían lo que hacían, tenían buen sentido de ubicación. Estaban hablando que sería difícil darle alguna ardilla o mapache, pues seguramente todos estarían escondidos por el frío, cuando uno de los primos de ciudad dice que miren, hay algo al fondo que parece un muñeco, recargado en un árbol grueso, a unos metros del sendero. Ellos, como buenos chamacos curiosos, fueron a ver, pero al llegar confirmaron que de entrada no era un muñeco. Era un ser extraño, a lo que nosotros comúnmente llamaríamos duende, pero lejos de tener su sombrero y botitas pequeñas, no tenía ropa. Medía menos de 1 metro de estatura, y su piel era gris, muy oscura, desconocen si era por el frío, y su cara era notablemente la de un señor muy anciano, con mucha barba y pelo por toda la cara, y aunque su apariencia bastaba para que ellos se asustaran y se fueran corriendo de allí, los primos que eran del pueblo trataron de verse valientes ante los primos de la ciudad, y trataron de convencerlos para observar todo más de cerca. El ser no se movía, estaba congelado, y ya viendo más de cerca notaron que estaba amarrado con una soga delgada en la cintura, que le daba un par de vueltas al tronco del árbol. Viendo todo alrededor, también notaron que colgado arriba de una rama, justo arriba de la cabeza del ser, hay una cubeta grande de madera, y pensando como niños que a lo mejor ese vale es del duende y por ende tiene dinero, se subieron al árbol, pero vieron que era una simple cubeta vacía, con un hoyo pequeño en el centro, donde fácilmente podría gotear. Quizás aún no estaban tan asustados, porque daban por hecho que el ser podría ser un muñeco de decoración, de cabañas aledañas, ya que en esas épocas mucha gente de dinero de la Ciudad de México estaban comprando terrenos en la zona, y haciendo cabañas enormes muy vistosas. Entre que decidían qué hacer, si seguir su camino en ruta, más alto para buscar más pájaros, o regresar a su casa, ya fue que decidieron quitarle el hielo de encima al mentado duende y llevárselo a la casa, pues al menos algo de valor ha de tener. Se dedicaban a tallar el hielo con ramas gruesas, primero en la cintura y brazos, y cuando al fin llegaron al cuerpo, ya vieron que no era rígido, se sentía algo tersa, como si fuera piel humana, y para quitarse la duda, los 4 chamacos la tocaron con una rama y después con la mano. Al sentir que si era piel, eso bastó para asustarlos y quererse retirar de allí. Y eso hicieron, también dejando allí el balde, que bajaron de las ramas. Llegaron a la casa con la abuela, y parecía que estaban diciendo trabalenguas, de lo rápido que hablaban, todos al mismo tiempo y no se les entendía. Solo decían que habían encontrado un mono flaco en el bosque. No sabían referirse a él como un duende o lo que fuera. Dieron santo y seña de dónde estaba amarrado junto a uno de los árboles, pero ya lo encontraron congelado. Para no variar, los adultos minimizaron la situación y les dieron el avión, y mejor ellos se pusieron a contar las ocasiones donde afirmaban que vivieron algo paranormal, al grado que los niños ya mejor fueron ignorados y se dedicaron a escuchar las historias, que de paso los dejaron aún con más miedo. Esa tarde, la familia había propuesto hacer una carne asada y se fueron a la plaza a comprar lo necesario. Los niños estaban sacados de onda, pues fueron las primeras ocasiones en su vida donde les nacía el querer tener respuestas y no quedarse con la información que los adultos les daban. Así que decidieron que después de comer, se irían de nuevo al sendero, al fondo, a buscar al extraño ser. Pensaron que qué mejor llamar la atención que llegar con semejante ser a la casa, y ya fue que se pusieron atentos para llevar todo lo necesario. Se hicieron las 4 de la tarde, y con lo poco que se asomaba el sol y ya comidos, se fueron en su travesía.
Cuando llegaron, encontraron al ser en la misma condición, pero ya había algo diferente en el árbol. La cubeta, con un hoyo en la parte del centro, que habían bajado hace momentos y tiraban del suelo, ahora estaba de nuevo arriba del árbol, colgado en una rama. Y no solo eso, de ella caía una gota cada 5 segundos, y esta daba justo en la cabeza del ser amarrado. Los chamacos mantuvieron distancia y pensaron el por qué estuviera el balde haciendo eso. Era obvio que querían mojarlo para congelarlo y así tenerlo quieto, pero quien quisiera eso seguramente está cerca. Con un poco de miedo empezaron a creer que alguien estaba cerca viéndolos, así que mejor se regresaron, y entre que dudaban o no, a uno se le salió lo valiente y convenció a los demás, y pensaron que lo que se tenga que cocer que se vaya remojando. Se subieron al árbol y vaciaron el agua del balde a un costado, y ya ahora de nuevo, con ramas gruesas y franelas, empezaron a tallar el hielo del alrededor del ser, y después de unos minutos, dándole manos a la obra, lograron ya despejar unas partes del posible duende. Ahora ya podían sentirlo con las manos de manera más plena y no solo tocándolo con el dedo. La piel estaba rígida por el frío, pero era como la tuya o la mía, como de esas veces que tienes mucho tiempo en el agua y la piel se te queda arrugada y dura, y ya pues con eso les bastó para pensar que era un ser con vida. Cuando ya pudieron quitarle el hielo por completo de encima, el ser se mantuvo rígido en la misma posición, y los sentimientos de los niños ya eran un carrusel de emociones, porque como en momentos se envalentonaban y querían llevarse el ser a su casa, también había lapsos que les daba miedo la situación y querían mejor irse corriendo. Se secretaban en pares, si mejor se iban de allí, y pues faltaban poco para las 6 de la tarde y ya sentían que el tiempo encima, porque de aquel lado oscurece mucho más temprano. Ya estaban listos para retirarse con el ser, solo que estaban arreglando los últimos detalles, como dejar al ser arriba de una cobija y entre todos jalarlo para llevarlo hacia la casa. Estaban en eso cuando uno de los niños dio aviso, que el ser estaba empezando a mover la mano, y mirándolo a distancia era verdad, el ser levantó el brazo. Casi se zurran los niños del susto allí mero al ver eso. El más grande de los primos, que tendría 13 años, fue el que se acercó, y cuando se puso centímetros del ser, con una buena velocidad, el ser tomó por sorpresa a todos y le agarró parte de la chamarra que le colgaba. El primo pegó tremendo grito por el miedo, que los 3 primos restantes quisieron correr, y no van a negar que lo hicieron unos metros, pero como que les cayó el 20, que no era correcto dejar al otro primo, porque como dice el dicho, arrieros somos y en el camino andamos, y que se regresan a ayudarlo. Con las mismas ramas que usaron para quitarle el hielo al ser, ahora las usaron para darle de varazos al mendigo duende que estaba frunciendo el ceño con enojo, haciéndoles caras mostrándole los dientes, pero el mendigo no soltaba la chamarra del primo que andaba muy asustado. No fue hasta que uno de los primos, en su frustración e impotencia, dejó de darle palazos porque vio que no funcionaban y le empezó a dar de patadas, y eso fue lo que ayudó a que el extraño ser soltara al primo. Con el corazón a 1000 por hora se fueron corriendo de allí, dejando al ser sin mirar atrás. Llegan a contar lo que vieron, pero solo recibieron regaños por parte de los padres y abuelos, pues estaban en la intemperie ya estando cerca de la noche, porque después se pone peligroso con los animales y el frío. Los primos ya mejor dejaron de ir al bosque lo que restó la estadía de quienes estaban de visita, y pasaron las fiestas navideñas, y ya poco a poco todo eso dejó de tener importancia y quedó en el olvido. Con los días pasando, ya contaron lo que vivieron, y después se habló mucho de que en esa época, en la falda del cerro, solían verse muchos duendes. De hecho, hasta la abuela lo confirmó, que ella de niña vio a unos seres así, pero hace más de esos 60 años. Al año siguiente, no pasaron las fiestas de aquel lado, y mejor ahora lo hicieron en la ciudad, acompañados de familia que vino de Estados Unidos. Y para los siguientes años, estos primos no fueron al pueblo, por el motivo del separo de sus padres. Pasaron 2 años cuando al fin fueron por una última vez, pero ahora ya siendo unos adolescentes, y la verdad es que no disfrutaron mucho su estadía. Los primos del pueblo ya no vivían allí, se habían ido a vivir con una tía a los Estados Unidos para seguir estudiando. En esos días de aburrimiento, uno de los primos de la ciudad, el mayor, estaba en el corral viendo los animales, cuando vio de reojo que el vecino, un señor ya grande de edad pero entero de cuerpo, estaba tratando de subirse a un árbol con una escalera toda bandola. Él se acomodó para decirle que le puede detener la escalera y no tenga un accidente, y ya ayudándolo, el señor le dice que le pase la cubeta que está allí, y era una de madera, similar a la de aquella increíble experiencia que vivió hace años. El primo sabía que el señor seguramente tendría respuestas sobre el tema de los duendes.
Al ver que colgó el balde con agua y notaba dónde caía la gotera, ya después regresó todo al suelo. Al parecer solo estaba haciendo un cáliz de cómo caería la gota, y aprovechando para hablar, el primo se soltó, recordando la experiencia con el duende. El señor le dijo que le cree por completo, porque si quieres cazar un duende en invierno, esa es la mejor manera, dejándoles caer gotas de agua en la cabeza para que se queden dormidos, y ya después los amarras para que el frío haga su cometido, pues esa es la única forma de deshacerse de ellos. El señor afirma que él no lo hace en el bosque, solo lo hace en su casa. En más de 40 años nunca ha atrapado a uno, pero más casas abajo hay un vecino que ha atrapado un par de ellos, porque tiene pacto casado con esos seres, pues durante años le han quitado la vida a muchas de sus gallinas ponedoras de sus corrales. El primo preguntó que si entonces esos duendes son malos, y él le contestó que al menos esos que viven en el bosque a las faldas del cerro lo son. Y aunque hay varias historias de que unos son juguetones, risueños o hasta hacen travesuras, al menos lo que ha escuchado él de boca de los vecinos y amigos es que los que viven en intemperie son salvajes y malos. El primo se quedó con más dudas que respuestas, pues ya jamás volvió a ir a ese pueblo, pues al perder contacto con su padre cuando se casó de nuevo e hizo otra familia, ya no había un vínculo sólido para ir a visitar a la familia de aquel lado. Ahora todo solo queda en experiencia para contar a futuros hijos, de la vez que sin querer acabó liberando un duende, que resultó ser más malo que un zorro con hambre. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.